Imagina que en las últimas horas de tu vida, lo único que te queda es un deseo. Ver a tu perro, ese ser que te ha dado consuelo en tu dolor, el único que no te ha fallado. Ahora, imagina que ese deseo, aparentemente sencillo, podría desatar una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de miles de personas. Esto es lo que le ocurrió a María Elena Vázquez, la mujer que, antes de ser ejecutada, hizo una última petición que nadie podría haber anticipado. El primer rayo de luz atravesó lentamente las rendijas de la celda, tiñendo de un suave naranja las paredes frías y desmoronadas de la Penitenciaría Federal de Chihuahua. Era un amanecer cualquiera para la mayoría de los prisioneros, pero no para María Elena Vázquez. Esa mañana, las sombras que normalmente la rodeaban, esa sensación de abandono y desdén, no parecían tan fuertes. Hoy, el sol comenzaba a brillar en su vida, de una manera que nadie podría haber anticipado. En solo unas horas, ella sería ejecutada, convirtiéndose en la primera mujer en enfrentarse a tal destino en más de 60 años en México. Era 14 de noviembre de 2019, y el reloj estaba corriendo. Habían pasado 3 años desde su arresto, 3 años de condena por el asesinato de su esposo, un poderoso político de Sinaloa, a que había llamado su marido, pero que nunca había sido más que su carcelero. Para muchos, la condena era justa. Las pruebas en su contra eran claras: huellas dactilares en el arma, residuos de pólvora en sus manos, un móvil que todo el mundo podía ver, años de abuso doméstico. Había hecho lo que muchas mujeres en su situación no podían hacer: defenderse. Pero ese acto de valentía, en lugar de liberarla, la llevó directo a la prisión. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que la historia de María Elena no era tan simple. Había algo más que solo una mujer culpable de un crimen pasional. Había una verdad oculta que se desvelaría más tarde, pero en ese momento, ella no tenía más que su condena y su amor por un perro, su único consuelo en medio de la oscuridad. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar su celda, María Elena se quedó sentada en su cama, mirando al suelo. No parecía tener miedo. No era esa la expresión que dominaba su rostro. Parecía estar en paz, como si, de alguna manera, hubiera encontrado algo más allá de la desesperación que la había invadido los últimos años. En ese instante, recordó la última vez que vio a Canelo. El perro que había rescatado semanas antes de su arresto, el perro que había sido el único que no la había juzgado, el único que había permanecido a su lado sin importar lo que la sociedad pensara de ella. Canelo, un mestizo de pelaje canela, de mirada triste pero fiel, se había convertido en su salvavidas. Ella lo había encontrado tirado en la calle, medio muerto por un atropello, abandonado como ella misma se sentía en ese momento de su vida. Pero al igual que ella, Canelo había resistido. Juntos, durante esos pocos meses de libertad que le quedaron antes del arresto, compartieron algo más que los días en un mundo que los había dejado atrás. Habían sido dos almas perdidas que se encontraron en medio de la oscuridad. Canelo, susurró María Elena, como si su nombre tuviera el poder de tranquilizarla, de devolverle un poco de esa calma que tanto necesitaba. Cerró los ojos y recordó los momentos en los que el perro la acompañaba en los patios de penal, cuando lo traía su hermana Lucía durante las visitas. Los ojos de Canelo siempre la miraban con una intensidad que nadie más podía entender, con una lealtad tan pura que parecía protegerla de todo. Para María Elena, en ese perro estaba todo lo que le quedaba del mundo. No importaba que la hubieran condenado a muerte, que su vida estuviera por terminar en pocos minutos. Ella solo quería una cosa, una última cosa, y eso era despedirse de su compañero de vida, su amigo incondicional. La puerta de su celda se abrió con el sonido metálico de las bisagras, y la figura del alcaide Rodríguez apareció en el umbral. Era un hombre de rostro severo, de ojos que ya habían visto demasiada muerte como para inmutarse ante ella. Durante los 3 años que María Elena había pasado en ese pabellón de la muerte, él había sido el encargado de vigilarla, de asegurarse de que cumpliera con su condena, sin cuestionamientos ni indulgencias. Pero hoy, su mirada era diferente, como si algo lo hubiera hecho detenerse por un momento. Tal vez era la paz en el rostro de María Elena, o tal vez era algo más, un susurro de duda, algo que no podía explicar. Vázquez, dijo Rodríguez con voz firme, pero había algo en su tono que no encajaba. Era como si el peso de las horas estuviera comenzando a afectarlo también. Tenemos que hacer esto rápido. La ejecución está programada para las 9. ¿Hay algo más que quiera pedir? María Elena lo miró en silencio, su rostro tan tranquilo que parecía casi inhumano ante la gravedad de la situación. Estaba en calma,
Pero sus ojos, esos ojos oscuros que no dejaban de observar al alcaide, reflejaban algo profundo, algo que él no podía comprender completamente. «Quiero ver a Canelo», dijo María Elena con suavidad, pero con una firmeza que hacía que su voz resonara en la celda vacía. «Quiero despedirme de él». Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero para Rodríguez fueron como un golpe seco en el pecho. No podía creer lo que estaba oyendo. Un perro. ¿Eso era todo lo que pedía? Después de todo lo que había sucedido, ¿esa era su última voluntad? Un perro, repitió Rodríguez, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. Señora Vázquez, lo siento, pero los reglamentos son muy claros. No se permiten animales en el área de máxima seguridad. No tiene otra solicitud. María Elena no apartó la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en los de Rodríguez, desafiándolo sin hablar, pero transmitiendo todo lo que sentía. Canelo es mi única familia. Es todo lo que me queda. Solo pido un momento con él. No quiero morir sin verlo una última vez. Rodríguez se quedó en silencio, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Había visto morir a muchos, y nunca había presenciado una solicitud como esta. La dureza de la vida en la prisión había hecho que su corazón se volviera de piedra, pero algo en María Elena, en su tranquilidad y en su amor por ese perro, lo conmovió de una forma que no entendía. Él había escuchado muchas historias, pero nunca había escuchado una como esta. Una mujer que, al borde de la muerte, lo único que quería era decir adiós a su perro, al único ser que, de alguna manera, le había dado esperanza. El alcaide respiró hondo, mirando el reloj que marcaba las 5:47 de la mañana. La ejecución estaba a solo 3 horas. Tenía poco tiempo, pero algo dentro de él le decía que esta petición no podía ser ignorada. Algo en su interior le decía que esta mujer había visto la verdad mucho antes de lo que él había imaginado. «Espera aquí», dijo finalmente, sin más explicaciones. Salió de la celda rápidamente, dejando a María Elena en su silencio, con el peso de su última petición y la incertidumbre del momento. Sabía que lo que iba a hacer podría costarle su carrera, su reputación y posiblemente su libertad. Pero también sabía que no podía ignorar la petición de una mujer que, a punto de morir, solo deseaba un último acto de amor. Rodríguez, un hombre con más de 30 años de servicio en la Penitenciaría Federal, había visto de todo, desde los prisioneros más violentos hasta las últimas horas de aquellos que, como María Elena, enfrentaban la ejecución. Durante su carrera, había presenciado despedidas que iban desde la desesperación más absoluta hasta la indiferencia más fría. Pero nunca, en todos esos años, alguien había pedido algo tan extraño, tan inesperado, como lo que acababa de escuchar. Los reglamentos eran estrictos, inflexibles, como los muros que rodeaban la prisión. En el área de máxima seguridad no se permitían animales, y eso era algo que ningún oficial se atrevería a cuestionar. En un entorno donde la disciplina era lo único que mantenía control, las excepciones no tenían cabida. Sin embargo, algo en los ojos de María Elena le decía que esa petición no era algo trivial. Era algo que trascendía las reglas. Algo que, de alguna manera, se conectaba con lo más humano que quedaba en ella. La mujer, con su rostro sereno pero marcado por la tristeza de un dolor profundo, lo miraba fijamente. No era la expresión de alguien que iba a morir. Era la expresión de alguien que ya había aceptado su destino, pero que aún mantenía un último deseo, por pequeño que fuera. Esa pequeña petición no era más que un acto de amor hacia el único ser que la había acompañado en sus peores momentos. Canelo, el perro que había rescatado, que había sido su compañero incondicional en los días de oscuridad. En ese momento, el alcaide Rodríguez se sintió como un espectador de una escena que no pertenecía a su mundo, algo que desafiaría todo lo que había aprendido en su carrera. «Un perro», pensó Rodríguez, como si las palabras de María Elena aún resonaran en sus oídos. Nunca en su vida había tenido que tomar una decisión como esta. Había visto morir a muchas personas, y todas ellas habían tenido una última voluntad, pero ninguna tan humana. Canelo no era un perro cualquiera. Era una pieza clave en la vida de María Elena, una presencia que le daba fuerzas, que le daba propósito en un lugar donde la humanidad parecía haberse desvanecido. Rodríguez cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Las reglas estaban claras. No podía permitir que un perro ingresara en una zona de máxima seguridad. Eso era un precedente que cambiaría todo, y no solo para él, sino para todo el sistema penitenciario. Si permitía que eso ocurriera, la imagen de la prisión cambiaría. ¿Qué diría la prensa? ¿Qué pensaría el gobierno? Y,
Por encima de todo, ¿qué implicaría para su carrera y su reputación? Durante unos largos segundos, la decisión parecía imposible. Su mente, como un motor que había funcionado sin problemas durante años, comenzó a fallar, bloqueándose ante la imagen de esa mujer tranquila y su último deseo. Rodríguez era un hombre de principios, alguien que siempre había seguido las reglas sin cuestionarlas, y ahora se encontraba ante una encrucijada moral. Un dilema entre la rigidez de la ley y la fragilidad de la humanidad. Podía negarse, seguir el protocolo y rechazar esa solicitud, como siempre había hecho. O podía hacer algo que cambiaría todo, algo que, aunque fuera pequeño, podría traerle una sensación de redención por una vez en su vida. Miró nuevamente a María Elena, que seguía sentada con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando su respuesta, pero sin presionar. Ella no pedía nada más que una despedida. No pedía justicia, ni perdón, ni venganza. Solo quería ver a su perro. De repente, Rodríguez recordó su propia vida, sus propios momentos de soledad. Había pasado años lejos de su familia, sacrificando relaciones personales por su trabajo, por la estructura inquebrantable de la prisión. Había visto la vida desde un ángulo distante, sin permitirse nunca un resquicio de debilidad, sin darse el lujo de cuestionar si todo esto valía la pena. Pero, en ese momento, viendo a María Elena, se dio cuenta de algo. Quizás había algo más grande que las reglas, algo más grande que el cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué cuesta un minuto de humanidad?, pensó para sí mismo. Finalmente, la balanza comenzó a inclinarse, aunque con temor. Rodríguez se levantó de su silla, su mente todavía luchando con la decisión que estaba a punto de tomar. Caminó hacia la puerta de la celda y, antes de salir, miró una vez más a María Elena. Ella estaba tranquila, como si ya supiera lo que estaba por suceder. La verdad es que María Elena no necesitaba mucho. Solo un momento con Canelo, el perro que la había mantenido viva. La simple presencia de ese animal, que la había acompañado en los peores días de su vida, era más valiosa que cualquier otra cosa en ese momento. «Espere aquí», dijo Rodríguez con voz firme, aunque su alma estaba llena de dudas. Salió de la celda y, al cerrar la puerta tras él, un peso invisible pareció caer sobre sus hombros. Sabía que en cuestión de minutos su vida cambiaría. Su decisión lo marcaría para siempre. Pero también sabía que si no lo hacía, siempre llevaría la carga de haberle negado el último deseo de una mujer que, sin importar lo que la sociedad pensara de ella, solo pedía despedirse de su perro. El alcaide Rodríguez caminó por los pasillos de la prisión con rapidez, mientras su mente luchaba por encontrar una solución a lo que acababa de decidir. La primera persona que debía consultar era su superior, el director de la prisión. El hombre tenía años de experiencia, y sabía que esta solicitud podría desatar una controversia que acabaría con su carrera si no se manejaba con cuidado. Pero Rodríguez estaba decidido, o al menos quería hacerlo. Llamó a su superior, pero su respuesta no fue la que esperaba. El director, visiblemente molesto, gritó desde el teléfono: «¿Un perro? Estás completamente loco, Rodríguez. ¿Sabes lo que esto significa? Estás poniendo en riesgo todo el protocolo de seguridad. Esto podría desatar un caos mediático». Rodríguez, sin embargo, se mantuvo firme. «Lo sé, pero necesito que lo entiendas. Esto no es solo una regla. Es un momento humano, una petición que no puedo ignorar. No quiero tener que vivir con la culpa de rechazar algo tan pequeño, tan significativo para ella». El director no estaba convencido, pero la tensión en la conversación se fue disipando cuando Rodríguez terminó con una promesa. «Voy a manejarlo. No va a haber problemas. Lo aseguraré». Sabía que sería una decisión difícil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Con un suspiro, Rodríguez colgó el teléfono, se pasó una mano por el rostro y, con una sensación agridulce en el pecho, se preparó para cumplir con la promesa que había hecho a María Elena. No era solo una petición para ella. Era su última oportunidad de mostrarle al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad aún podía existir. Rodríguez caminó por los pasillos de la prisión, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. Cada paso que daba resonaba en las paredes frías de aquel lugar, como si su propio cuerpo estuviera marcando el ritmo de una decisión que podría cambiarlo todo. Desde que había oído la solicitud de María Elena, algo en él se había alterado, un desajuste interno que no podía sacudirse. No era la primera vez que estaba ante una situación difícil, pero esta era diferente. Su carrera, su moral, todo lo que había sido hasta ese momento, se estaba poniendo a prueba con cada segundo que pasaba. Mientras se dirigía a su oficina,
Sentía un peso en el pecho, como si una sombra se hubiera instalado en su interior. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, sin dejar de caminar, como si las paredes pudieran dar respuesta a su dilema. Sabía lo que significaba ser una excepción en un caso tan delicado, pero también sabía que no podía ignorar la última petición de María Elena. No era solo una cuestión de reglamentos, era una cuestión de humanidad. En su oficina, Rodríguez se sentó frente a su escritorio, con la mente aún borrosa, tratando de organizar sus pensamientos. Con el teléfono en la mano, respiró profundamente antes de marcar el número de su superior, el director de la prisión. Necesitaba hablar con él, explicar lo que estaba sucediendo, aunque sabía que no sería una conversación fácil. Al otro lado de la línea, la voz del director estalló con furia tan pronto como Rodríguez mencionó la petición. «Rodríguez, ¿qué demonios estás pensando? Esto es una locura, un perro en una zona de máxima seguridad. Esto podría ser el fin de todo lo que hemos construido aquí. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Y los medios? No podemos permitirnos este tipo de debilidad. Es inaceptable». Rodríguez apretó los dientes, sintiendo la presión aumentar. El director, como era de esperar, estaba completamente en contra. El protocolo de seguridad era su vida, su razón de ser. Las reglas eran claras, y cualquier desviación podía traer consecuencias graves, no solo para la prisión, sino para todo el sistema judicial. «Lo sé», respondió Rodríguez con calma, a pesar de la tormenta en su interior. «Sé que es una excepción, pero hay algo en esa solicitud que no puedo ignorar. María Elena no pide nada para ella. Solo quiere ver a su perro. Es lo único que le queda. Si no le damos eso, ¿qué estamos diciendo como institución? ¿Qué mensaje estamos enviando sobre la humanidad?» El director, en un primer momento, guardó silencio. Rodríguez sabía que la decisión no sería fácil de tomar, pero algo le decía que debía continuar. Tenía que defender su decisión. «Lo que pasa es que no puedo dejarla sola en este. Sabes que las reglas son claras, pero este caso no es cualquier caso. Necesitamos mostrar que la justicia también tiene un lado humano. Si no tomamos esta oportunidad, me preocupará vivir con eso. María Elena, aunque culpable según las pruebas, no es solo un número en este sistema. Ella tiene algo más. Tiene un deseo que, aunque extraño, nos recuerda que no todo debe ser solo un asunto de papel y leyes». Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea. Rodríguez podía oír la respiración pesada de su superior. «Este es un riesgo que estamos corriendo, Rodríguez. Sabes lo que esto podría implicar, ¿verdad? Podría crear un precedente. Otros prisioneros empezarán a pedir lo mismo, y esto podría desatar un caos. Pero bueno, si crees que puedes manejarlo, adelante. Pero no digas que no te advertí». La conversación terminó con un pesimismo palpable, pero el director, aunque reacio, había cedido. Rodríguez colgó el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. Había logrado convencerlo, pero ¿a qué costo? El peso de la decisión recaía ahora completamente sobre él. Sabía que la presión solo iba a aumentar. La opinión pública, las críticas, todo podría volverse en su contra si las cosas no salían como él esperaba. Pero no podía dar marcha atrás. Con la mente en caos, Rodríguez decidió dar el siguiente paso. Llamó al jefe de seguridad de la prisión, el oficial Martínez, para poner en marcha los protocolos de seguridad. Necesitaba asegurarse de que nada podría salir mal. La entrada de un perro en el área de máxima seguridad era un riesgo enorme, y aunque no lo mencionó en voz alta, Rodríguez sentía que estaba caminando sobre hielo delgado. «Escúchame bien», dijo Rodríguez al oficial Martínez con voz grave. «Hay algo que necesito que prepares de inmediato. María Elena Vázquez ha solicitado ver a su perro. Lo vamos a permitir, pero bajo estrictas medidas de seguridad. No quiero ningún error. Este perro no puede llevar nada dentro de él. Nadie, absolutamente nadie, debe saber lo que estamos haciendo aquí». Martínez no ocultó su sorpresa, pero aceptó las órdenes sin dudar. El protocolo sería estricto. Revisarían al perro minuciosamente antes de que pudiera entrar en el área de la prisión. Y aún así, había algo que los preocupaba a todos: el tiempo. La ejecución estaba a solo unas horas de distancia. No podían permitirse perder ni un minuto. Después de una tensa espera, Rodríguez finalmente recibió la noticia que había estado esperando. El acuerdo estaba hecho. Canelo podría entrar a la prisión, pero solo por 15 minutos. Las medidas de seguridad serían exhaustivas. El perro sería revisado minuciosamente, y cualquier sospecha de que algo no estuviera en orden
haría que todo se detuviera inmediatamente. Nadie sabía qué podía suceder, pero lo que sí sabía Rodríguez era que había tomado una decisión que cambiaría todo. No solo para él, sino para todos los involucrados. Este no era solo un acto de indulgencia hacia una prisionera. Era algo mucho más profundo. Con una mezcla de alivio y preocupación, Rodríguez se preparó para dar la siguiente orden: la llegada de Canelo. No había marcha atrás. La decisión estaba tomada, y ahora todo lo que quedaba era esperar. En sus entrañas, sentía una certeza extraña. Algo grande estaba por ocurrir, algo que iría mucho más allá de las paredes de esta prisión. Era temprano, pero el aire dentro de la penitenciaría ya estaba cargado de la tensión que precedía a algo grande. A las 7:15 de la mañana, el sonido de las puertas de seguridad se abrió, y con ello, Lucía Vázquez, hermana de María Elena, llegó al centro penitenciario con Canelo. La mañana aún estaba fresca, y el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, pintando todo de un tenue color dorado. Pero el ambiente en la prisión era todo menos tranquilo. Se sentía como un día de transición, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Lucía, que había sido el pilar que María Elena necesitaba durante su tiempo en la cárcel, caminaba a paso firme, con una mezcla de esperanza y nerviosismo en su rostro. Traía a Canelo con ella, el perro que había sido la única compañía de su hermana durante años. El perro caminaba junto a ella, su mirada curiosa, pero visiblemente inquieta. Parecía entender que algo no estaba bien. Cada paso que daban en el exterior de la prisión lo hacía parecer más tenso, su cuerpo rígido y su cola caída. A medida que entraban al área de seguridad, los oficiales comenzaron su rigurosa revisión. Sabían que se trataba de una solicitud especial, pero los protocolos seguían siendo los mismos. El alcaide Rodríguez había insistido en que se aplicaran las medidas más estrictas. Después de todo, un perro en la zona de máxima seguridad era un riesgo sin precedentes, y no podía haber fallos en el proceso. Canelo, un mestizo de pelaje canela, se quedó quieto mientras los oficiales lo rodeaban. Parecía intentar entender lo que ocurría, sus ojos llenos de incertidumbre. Lucía lo acariciaba suavemente, pero también ella estaba nerviosa. Sabía que algo de lo que iba a ocurrir podría ser crucial para el destino de su hermana. Los guardias pasaron un escáner en su cuerpo, lo revisaron por si llevaba algún objeto extraño, y comenzaron a inspeccionar con más detenimiento. Fue entonces cuando uno de los oficiales, el oficial Martínez, notó algo extraño en el cuello de Canelo. «Jefe, miren esto», gritó el oficial, mientras señalaba una cicatriz extraña que cruzaba el cuello del perro. Era delgada, casi imperceptible, como si hubiese sido hecha con un bisturí. No era una marca común, ni mucho menos algo que uno esperaría encontrar en un perro que había vivido en las calles. Rodríguez, que estaba supervisando el proceso desde su oficina, recibió el informe de inmediato. Al escuchar sobre la cicatriz, su corazón dio un brinco. Algo no estaba bien. La forma en que el oficial lo describía no le daba buena espina, así que sin dudarlo, ordenó que se detuvieran todos los procedimientos y que Canelo fuera llevado a una zona más segura para realizar una investigación más profunda. El alcaide salió rápidamente de su oficina y se dirigió al área de seguridad. Su mente ya estaba en alerta, y la sensación de incertidumbre se apoderaba de él. ¿Por qué había una cicatriz en el cuello del perro? ¿Qué podría significar? La simple idea de que Canelo pudiera ser parte de algo más grande, algo que aún no comprendían, comenzó a martillar en su mente. Cuando llegó a la zona de revisión, el perro ya estaba en una mesa de examen. Los oficiales lo rodeaban, y Lucía, visiblemente nerviosa, miraba todo en silencio, sin saber si la presencia de su hermana o la de su querido Canelo podría ser la clave para cambiar el destino que los esperaba. Rodríguez observó detenidamente la cicatriz y luego, sin pensarlo demasiado, dio la orden de hacer una revisión más exhaustiva. Sabía que algo no cuadraba, pero no sabía exactamente qué. «Revisen todo. Dejen a Canelo no un solo rincón sin escanear», dijo con firmeza, intentando mantener la calma. Algo en su intuición le decía que el perro no solo estaba allí para despedirse de su dueña. El perro, completamente tranquilo en su disposición, parecía ignorar la tensión en el aire. Se dejó hacer el escáner sin mostrar signos de incomodidad, pero en el fondo, algo estaba sucediendo que ninguno de ellos podría anticipar. A medida que los guardias pasaban el equipo de rayos X sobre el cuerpo de Canelo, un susurro de preocupación recorrió la sala. El equipo emitió un pitido bajo y constante, señalando que algo no estaba bien. El alcaide Rodríguez se acercó rápidamente. Su rostro reflejaba inquietud.
Sabía que este era un punto crítico, y la información que pudiera surgir aquí podría cambiarlo todo. El especialista en electrónica forense, David Morales, fue llamado de inmediato para examinar el dispositivo en cuestión. Después de lo que pareció una eternidad de silenciosa tensión, Morales finalmente hizo un descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos. Esto no es un chip de identificación, dijo, su voz temblorosa. Es algo mucho más sofisticado. Este dispositivo está transmitiendo. Rodríguez retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Transmitiendo qué?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no podía ser buena. El especialista en electrónica lo miró, sin poder ocultar su asombro. Lo peor, está grabando y transmitiendo información. Y parece que tiene varios archivos almacenados. La revelación fue como una sacudida eléctrica. Rodríguez, sabiendo que ese descubrimiento tenía implicaciones mucho más graves de lo que nadie había anticipado, ordenó que se detuviera todo y que se llevara el dispositivo a la sala de computación. Lo que ocurrió a continuación cambiaría la historia para siempre. Mientras los expertos trabajaban con el dispositivo, María Elena, ajena a lo que estaba ocurriendo, esperaba en su celda, creyendo que solo vería a su amado Canelo por unos breves minutos. Nada la había preparado para lo que estaba a punto de revelarse. La simple petición de un perro había desencadenado una serie de eventos que irían mucho más allá de lo que cualquier persona podría haber imaginado. El aire en la sala de seguridad se sentía denso, cargado de una tensión palpable que nadie podía ignorar. Mientras los guardias y especialistas revisaban meticulosamente a Canelo, el perro parecía tranquilo, ajeno a la creciente incertidumbre que se desataba a su alrededor. Los oficiales, siguiendo las órdenes estrictas del alcaide Rodríguez, realizaban un examen exhaustivo del cuerpo de Canelo, asegurándose de que no llevara consigo ningún objeto sospechoso. Pero lo que sucedió a continuación no solo sorprendió a todos, sino que cambió por completo el rumbo de la situación. Fue el oficial Martínez quien, después de varios minutos de inspección, notó algo inusual en el cuello del perro. Mientras pasaba las manos por la zona, una leve dureza en la piel del animal llamó su atención. Al principio pensó que podría ser una cicatriz más, un vestigio de la vida dura que Canelo había vivido en las calles. Pero al examinarlo más de cerca, la textura le pareció diferente. «Jefe, ven aquí», dijo Martínez con voz grave, su mirada fija en el punto exacto del cuello de Canelo. El alcaide Rodríguez, que estaba observando desde el umbral de la puerta, caminó rápidamente hacia ellos. Al acercarse, vio lo que el oficial señalaba. En el cuello de Canelo, en una zona casi imperceptible, había algo más que una cicatriz, una pequeña protuberancia metálica, oculta bajo su piel. La piel de Canelo estaba ligeramente inflamada en esa zona, y la marca parecía deliberadamente diseñada, como si alguien la hubiera colocado con precisión. Rodríguez frunció el ceño, sintiendo una creciente inquietud. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, mientras sus manos se cruzaban detrás de su espalda, como si ese pequeño dispositivo fuera una pista de algo mucho mayor, algo que no podía identificar aún. Sin perder tiempo, Rodríguez ordenó que el especialista en electrónica forense, David Morales, se acercara a realizar una inspección más detallada. Sabía que no podían permitir que algo así pasara desapercibido. La seguridad de la prisión, la integridad de todo el proceso, dependían de lo que descubrieran. Nadie había anticipado que la llegada de Canelo a la prisión fuera a implicar algo más que una simple visita. Morales se acercó con una expresión de incertidumbre en su rostro, pero con la experiencia suficiente como para manejar cualquier situación. Con delicadeza, comenzó a examinar el pequeño dispositivo, que parecía estar incrustado justo debajo de la piel de Canelo, en una zona donde las costuras de la carne apenas eran visibles. «Esto no es un microchip de identificación común», dijo finalmente, sus palabras causando un escalofrío que recorrió la sala. «Es algo mucho más sofisticado». El especialista comenzó a manipular el dispositivo con cuidado, usando herramientas especializadas. Los segundos parecían eternos mientras los demás observaban en completo silencio, sabiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Cuando Morales, con una precisión casi quirúrgica, logró abrir el dispositivo, una pequeña pantalla se iluminó, revelando una serie de conexiones complejas y un circuito de grabación. Era algo que ningún miembro del equipo había visto antes. No solo estaba hecho para identificar a un animal, sino que tenía la capacidad de grabar y almacenar información. Este es un dispositivo de grabación», continuó Morales, su voz temblorosa de sorpresa. «Y lo más desconcertante
está transmitiendo. Rodríguez, que ya había visto muchas cosas en su carrera, sintió un nudo en el estómago. Los minutos parecían congelarse. Un dispositivo de grabación. Y lo que era aún más alarmante, estaba transmitiendo algo. La implicación de eso era inmediata y alarmante. ¿Qué clase de información se estaba transmitiendo? ¿Qué significaba esto para María Elena, para la prisión, para todos los que estaban involucrados en este proceso? Las preguntas comenzaron a agolparse en la mente del alcaide, y con ellas, el miedo de que algo mucho más grande que una simple despedida de un perro estuviera ocurriendo. La tensión en la sala aumentaba a medida que Morales conectaba el dispositivo a una computadora portátil, en un intento por acceder a los archivos que pudieran estar almacenados dentro de él. Rodríguez no podía apartar la vista de la pantalla mientras la conexión se realizaba. Sabía que el descubrimiento de ese pequeño aparato podría tener repercusiones gigantescas. Lo que se ocultaba en el interior de ese dispositivo podría ser la clave para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Esto es extraño, murmuró Morales mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, realizando una serie de comandos. Los segundos se estiraban interminablemente, mientras los demás miraban en silencio. Nadie sabía qué esperar, pero todos comprendían que no había vuelta atrás. De repente, la pantalla mostró una serie de archivos, muchos de ellos echados en los meses previos al asesinato de Roberto Salinas, el esposo de María Elena. Rodríguez sintió que el aire en la sala se volvía más denso, como si la verdad, lentamente, comenzara a salir a la luz. ¿Qué son estos archivos?, preguntó el alcaide, sin poder evitar que su voz traicionara una mezcla de incredulidad y temor. Morales no respondía, pero sus ojos se agrandaron a medida que exploraba los archivos uno por uno. Finalmente, encontró lo que buscaba. Era una grabación de audio, fechada apenas unas semanas antes del asesinato de Salinas. Morales presionó play, y en el aire resonó una voz familiar, la de Roberto Salinas, el esposo de María Elena. Pero lo que nadie había anticipado ocurrió entonces. No solo se escuchaba la voz de Salinas, sino también una segunda voz, grave y autoritaria. La voz del gobernador Ernesto Villarreal, un hombre de poder que, como todos sabían, tenía vínculos estrechos con Salinas. El trato es simple, escucharon todos en la sala. Tú desapareces con el dinero, y yo me aseguro de que parezca que tu esposa te mató. Ya tiene antecedentes de violencia. Será fácil hacer que todo parezca real. El alcaide Rodríguez retrocedió, atónito. El sonido de esas palabras parecía retumbar en su mente, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba oyendo. María Elena no solo había sido víctima de un crimen, sino de una conspiración mucho más grande, y lo peor de todo, había sido manipulada de la forma más cruel. El horror que María Elena había vivido no era solo abuso doméstico, era una red de mentiras y engaños de alto nivel, una trama que involucraba a personas con poder. La tensión que había comenzado a crecer con el hallazgo del dispositivo ahora se había transformado en algo mucho más serio. Rodríguez, incapaz de ocultar la conmoción en su rostro, entendió que la vida de María Elena no solo estaba en juego, había una conspiración que amenazaba con derribar a todos los involucrados. El descubrimiento del dispositivo metálico en el cuello de Canelo no era solo un giro inesperado en la historia, sino la pieza clave que desentrañaba un complot de traición y corrupción que había estado oculto durante meses. La sala se había sumido en un silencio absoluto mientras Morales seguía manipulando la computadora, cada clic en el teclado resonando en el aire como un presagio. El dispositivo de Canelo estaba conectado y, en la pantalla, los archivos comenzaban a abrirse uno por uno. Los ojos de todos estaban fijos en el monitor, esperando descubrir qué más podía esconderse en ese pequeño aparato que había estado oculto bajo la piel de un perro. Sin embargo, nadie podía imaginar que, en esos segundos, la verdad comenzaría a desmoronar la historia tal y como la conocían. Rodríguez observaba en silencio, su corazón acelerado, mientras las voces comenzaron a sonar desde los altavoces de la computadora. La primera grabación que se reprodujo era inconfundible. Era la voz de Roberto Salinas, el esposo de María Elena, pero esta vez no estaba solo. A su lado, claramente audible, estaba la voz grave y autoritaria de una figura poderosa en el Estado, el gobernador Ernesto Villarreal. El trato es simple. Roberto, escucharon todos. La voz de Villarreal era clara, calculadora, como si estuviera dictando una sentencia. Tú desapareces con el dinero, y yo me aseguro de que todo parezca que tu esposa te mató. Ya tiene antecedentes de violencia. Será fácil hacer que todo parezca real. El alcaide Rodríguez,
que había escuchado y presenciado muchas cosas en su carrera, sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Lo que acababa de oír era más allá de lo que había imaginado. El asesinato de Roberto Salinas no había sido un simple crimen de pareja, era parte de una conspiración mucho más grande, mucho más oscura. El hecho de que el gobernador estuviera involucrado lo desbordaba. Su mente, antes enfocada en la ejecución inminente de María Elena, ahora solo podía pensar en lo que había escuchado. Una red de corrupción y traición que implicaba a las más altas esferas de poder político y policial. La grabación continuó y las palabras de Villarreal dejaban claro el objetivo. Tú te vas, Roberto. Desapareces con el dinero y con una nueva identidad. María Elena no será más que una víctima de su propia ira. Nadie sospechará nada. Yo me encargaré de que parezca natural. Será fácil. Y si por alguna razón decides no aceptar el trato, no importa. De todas formas, tu esposa será culpable, y su condena estará asegurada. Tú morirás de verdad, y ella será la responsable. Rodríguez sintió como el aire en la sala se volvía más denso. A medida que escuchaba las palabras del gobernador, una ola de incredulidad y rabia comenzó a invadir su cuerpo. El plan era claro. Roberto Salinas desaparecería, y María Elena, a pesar de su inocencia, sería incriminada por un crimen que no cometió. La policía, los jueces, todo el sistema estaba al servicio de una mentira. Un complot que había sido orquestado por aquellos en el poder. No puede ser, murmuró Rodríguez, sintiendo el peso de la verdad caer sobre como una losa. La conspiración estaba más cerca de lo que había imaginado, pero la magnitud de la corrupción lo estaba dejando sin aliento. El sistema que debía impartir justicia había sido corrompido desde sus bases. No solo había manipulado el juicio de María Elena, sino que todo había sido planeado meticulosamente para destruirla y dejar a los verdaderos culpables libres. En la computadora, la grabación siguió, revelando más detalles escalofriantes. Los archivos no solo incluían conversaciones entre Salinas y Villarreal, sino también entre los dos y varios miembros clave de la policía. Policías que, lejos de servir y proteger, se habían convertido en cómplices de un plan que destruiría la vida de María Elena y se llevaría consigo las vidas de muchas más personas, invisibles a la sociedad. Rodríguez, incapaz de quedarse de brazos cruzados, sintió como la ira se apoderaba de él. El gobernador, la policía, todos los que habían sido parte de esta mentira, debían pagar por lo que habían hecho. María Elena había sido víctima de un sistema corrupto, pero ahora, finalmente, la verdad comenzaba a salir a la luz y no podía permitir que la ejecución se llevara a cabo ni un minuto más. Con el corazón palpitando con fuerza, Rodríguez hizo una llamada urgente. La voz de la persona que respondió parecía distante, pero él no podía perder tiempo. Necesito que detengan la ejecución inmediatamente y arresten al gobernador Villarreal ahora mismo. Hemos encontrado pruebas claras de su implicación en un crimen que involucra a Roberto Salinas, la policía y el sistema judicial. María Elena no es culpable de nada. Es inocente, y necesitamos detener todo esto antes de que sea demasiado tarde. El alcaide, con la adrenalina recorriéndole las venas, sintió como su cuerpo reaccionaba con una determinación que jamás había experimentado. Sabía que sus acciones tendrían repercusiones, que estaba arriesgando su carrera y su vida, pero no le importaba. No podía ser cómplice de la injusticia. Rodríguez, esto es demasiado grave. Detener la ejecución es solo el principio. Necesitamos movilizar a todo el equipo. Tenemos que actuar rápido, dijo la voz al otro lado de la línea. Rodríguez asintió, sin dejar de mirar la pantalla. El peso de lo que estaba ocurriendo lo aplastaba, pero sabía que no podía detenerse. María Elena debía ser liberada, y todo el sistema debía ser expuesto. A medida que las grabaciones continuaban, la verdad, hasta ese momento oculta bajo capas de mentiras y manipulaciones, comenzaba a desvelarse como un rompecabezas cuyas piezas encajaban lentamente pero de forma escalofriante. Las voces en los audios revelaban no solo la colaboración del gobernador Villarreal con Roberto Salinas, sino también la participación activa de varios funcionarios dentro del sistema judicial, la policía e incluso algunos jueces corruptos. Lo que parecía una tragedia personal de una mujer condenada injustamente por matar a su esposo, de repente se transformaba en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Con cada grabación, la pieza que faltaba encajaba con la siguiente, hasta que llegó una en particular que dejó al alcaide Rodríguez en estado de shock. A través de las grabaciones, la conversación entre Salinas y Villarreal,
que parecía ser la clave de todo, dejó claro algo que nadie en la sala esperaba. Necesitamos que todo se vea limpio, decía Villarreal en una de las grabaciones. Si María Elena cae, nadie cuestionará nada. Ella tiene antecedentes. Ya hemos manejado todo para hacer que parezca que ella fue la autora de todo. Pero lo que realmente necesitamos es que tú, Roberto, desaparezcas. Si mueres de verdad, perfecto. Si no, también se puede hacer. Haremos que todo coincida. Rodríguez frunció el ceño, sus manos apretando el borde de la mesa. Había algo que no terminaba de cuadrar en esas palabras, algo que se le escapaba, algo que no entendía del todo. Hasta ese momento, pensaba que Roberto Salinas había sido asesinado de alguna manera para encubrir la desaparición, y que María Elena era el archivo expiatorio. Pero esas palabras indicaban algo mucho más inquietante. A continuación, se reprodujo otra grabación, esta vez de una conversación entre Salinas y un interlocutor no identificado. El plan sigue siendo el mismo. Si te desapareces, tu esposa pagará por todo, y el gobernador me ayudará a esconder todo. El cuerpo puede ser sustituido sin problema, decía la voz de Salinas, con una frialdad que hizo que Rodríguez se quedara paralizado por un instante. «Espera, un cuerpo sustituido», murmuró Rodríguez, sin poder creer lo que escuchaba. El interrogante le comenzó a quemar en la mente. Si Roberto Salinas no estaba muerto, ¿quién era el cuerpo encontrado? ¿Quién había sido asesinado en su lugar? No pasó mucho tiempo antes de que Morales, el especialista en electrónica forense, lograra abrir otro archivo de la grabación. Esta vez, la voz que apareció fue diferente. Era de una mujer, una que Rodríguez no había escuchado antes, pero que pronto resultaría ser clave en la revelación final. La voz de María Elena. «Sé lo que están planeando», decía María Elena, con un tono que reflejaba su tensión y miedo. «Roberto me lo contó todo cuando estaba borracho. Por eso puse las grabadoras en la casa. Por eso lo grabé todo. Si algo me pasa, si me arrestan, prométeme que cuidarás de Canelo». El alcaide Rodríguez no podía creer lo que oía. Las palabras de María Elena se sentían como una bomba que explotaba en su interior. ¿Cómo podía haber sabido ella todo esto? ¿Cómo había estado tan tranquila en la cárcel, cuando su vida se estaba desmoronando? Ahora entendía que no solo había sido víctima de una trama de corrupción. Ella había estado jugando sus cartas, incluso desde antes de ser arrestada. La grabación continuó, y la voz de María Elena se escuchó de nuevo. «Si algo sale mal, si me atrapan, tú sabrás qué hacer. El veterinario dice que el procedimiento es simple. Canelo ni lo sentirá. Pero si las cosas van como quiero, y me arrestan, tú sabrás cómo entregar las pruebas que guardé». Rodríguez sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. María Elena había sabido lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Había dejado que la atraparan. Había permitido que el sistema la condenara, todo con un solo objetivo: exponer la conspiración que había destruido su vida y la de tantos otros. Sabía que el sistema judicial estaba completamente corrompido, y por eso había tomado una decisión tan drástica: confiar en Canelo, el perro que la había acompañado en su sufrimiento. El alcaide Rodríguez miró la grabadora en la pantalla. La pieza que faltaba en todo esto era mucho más grande de lo que podía haber imaginado. María Elena no solo había sido víctima de abuso, de un sistema corrupto que la había condenado a muerte, sino que había sido una mujer increíblemente valiente, que había luchado por la justicia de la única forma que podía. Ella había mantenido la evidencia escondida en un lugar donde sabía que nadie buscaría, dentro de su perro. Rodríguez se acercó a la mesa, tomando una respiración profunda mientras procesaba lo que acababa de escuchar. María Elena había sido consciente de todo desde el principio. Había sido parte de una estrategia para exponer la corrupción que gobernaba no solo su vida, sino el sistema judicial entero. Todo lo que había sucedido, todo lo que había soportado, no había sido solo para salvarse a sí misma, sino para mostrarle al mundo la verdad. En ese momento, Rodríguez entendió que su papel no solo era detener la ejecución, sino que tenía que ser parte de algo mucho más grande. La revelación de la verdad, de la conspiración, ahora dependía de él. «Tenemos que actuar rápidamente», dijo Rodríguez con voz firme, mirando a los demás en la sala. «Necesitamos detener al gobernador Villarreal y a todos los involucrados. Y también necesitamos liberar a María Elena. No es culpable, es una víctima. Y ahora, con estas pruebas, tenemos lo que necesitamos para desmontar todo esto». La intensidad de lo que estaba a punto de ocurrir lo invadió por completo. Sabía que todo se estaba desmoronando, pero no de la manera que había imaginado.
La justicia no solo debía ser restaurada para María Elena, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema que se había corrompido hasta los cimientos. La verdad, finalmente, saldría a la luz, y nada ni nadie podría detenerla. Con el descubrimiento de la verdad, la vida de María Elena dio un giro inesperado. La revelación de la conspiración, la manipulación de pruebas y el involucramiento del gobernador Villarreal, junto con la red de corrupción que había mantenido a todos prisioneros bajo una mentira, llegó a los oídos de toda la nación. El sistema judicial, que durante tanto tiempo había sido blindado por los poderosos, se desmoronó ante la magnitud de los hechos que salían a la luz. En las horas que siguieron al descubrimiento, las autoridades no pudieron hacer más que rectificar el desastre que se había perpetrado en su nombre. María Elena fue liberada inmediatamente, no solo por la falsedad de su condena, sino también por la valentía con la que, a pesar de todo, había luchado por la verdad. Durante esos días turbulentos, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, de fuerza y de coraje frente a un sistema que había intentado destruirla. El gobierno mexicano, al verse completamente arrinconado por las pruebas y la presión pública, no tuvo más opción que ofrecer una disculpa oficial a María Elena. El presidente mismo dio un discurso donde reconoció el error judicial que se había cometido y ofreció una compensación millonaria como una forma de resarcir el daño. Sin embargo, María Elena, que había sufrido mucho más que lo que cualquier dinero podría reparar, rechazó la oferta de dinero. La propuesta del gobierno, por muy significativa que fuera, no significaba nada frente a la vida que le habían robado. A lo largo de los años de su encarcelamiento, había aprendido que el dinero no podía devolverle lo que había perdido. Con una mirada decidida y llena de compasión, María Elena ofreció algo mucho más grande. «No necesito dinero», dijo con serenidad. «Lo único que pido es que ese dinero se utilice para crear un refugio para animales y un centro de apoyo legal para mujeres que, como yo, han sido injustamente acusadas». Su voz estaba llena de convicción, y al pronunciar esas palabras, dejó claro que su lucha no había sido solo por su libertad, sino también por las vidas de aquellas mujeres y animales que seguían sufriendo en la oscuridad. María Elena nunca había buscado venganza, ni buscaba retribución material. Su vida, marcada por el sufrimiento, había encontrado una nueva dirección a través de su relación con Canelo, el perro que había sido su compañero constante. El perro que, sin saberlo, había jugado un papel crucial en su liberación. A lo largo de todo su encarcelamiento, Canelo había sido su único refugio emocional, su constante fuente de consuelo en medio de la tormenta. De alguna manera, él también había sido la clave que desbloqueó la verdad. Con el paso del tiempo, María Elena cumplió la promesa que había hecho al rechazar la compensación. Usó los fondos que el gobierno había destinado para ella para crear el refugio Canelo, un lugar dedicado a cuidar a los animales abandonados y maltratados, como Canelo lo había sido alguna vez. La dedicación y amor con los que María Elena gestionó el refugio trajeron la atención de muchas personas, quienes comenzaron a verlo no solo como un espacio para animales, sino también como un símbolo de justicia y compasión. Pero la historia no terminó ahí. En un acto que dejó a todos con la boca abierta, María Elena fundó también un centro de apoyo legal para mujeres injustamente acusadas, que ofrecía asesoría legal, refugio y asistencia emocional a aquellas que, como ella, habían sido víctimas de un sistema judicial corrupto. El centro fue un éxito rotundo, ayudando a liberar a muchas mujeres que, al igual que ella, habían sido condenadas injustamente debido a pruebas manipuladas o conspiraciones. María Elena se convirtió en un referente para todos aquellos que luchaban por la justicia, y su historia inspiró a generaciones enteras. Lo que empezó como una solicitud simple y desesperada de una mujer en la cárcel, pidiendo ver a su perro por última vez, se transformó en un legado que cambiaría la vida de muchas personas. Canelo, el perro mestizo que había sido su compañero fiel, se convirtió en un símbolo de lealtad y amor incondicional. Su historia se difundió por todo el país, y el refugio Canelo se convirtió en un lugar de esperanza para aquellos que necesitaban un respiro del dolor. En una ceremonia que reunió a miles de personas, entre ellas muchos de los antiguos empleados de la prisión que habían sido testigos de su lucha, María Elena inauguró oficialmente el refugio. A su lado, Canelo dormía tranquilo a sus pies, como si hubiera conocido siempre el propósito de su vida. Durante el evento, María Elena pronunció un discurso que tocó el corazón de todos los presentes. «Me pregunta por qué confié mi vida a un perro», dijo, mientras acariciaba la cabeza de Canelo. «La respuesta es simple. Porque los humanos me fallaron, pero Canelo nunca lo hizo. En la hora más oscura, cuando el mundo entero me dio la espalda,
Él fue mi luz. No me juzgó, no me cuestionó, simplemente me amó. Y ese amor incondicional fue más poderoso que todas las mentiras que se dijeron sobre mí, más fuerte que todas las conspiraciones que intentaron destruirme. Los animales, continuó con voz firme y clara, son más leales que las personas. Ellos no traicionan. Ellos no abandonan. Si algo he aprendido de mi perro es que, a veces, los actos más pequeños de amor y lealtad pueden derribar las murallas más grandes de injusticia. Y eso es lo que me trajo aquí, a este lugar, a este refugio. A la lucha por la verdad, por la justicia, por aquellos que no tienen voz. El alcaide Rodríguez, quien había renunciado a su puesto para convertirse en activista por la reforma judicial, estaba entre la multitud, observando con respeto y admiración a María Elena. Sus ojos se encontraron por un momento, y ambos sabían que ese día la prisión había cambiado sus vidas para siempre. No solo la de ella, sino la de todos los que luchaban por una sociedad más justa. María Elena, con su valentía, había transformado no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Había demostrado que, a veces, lo que parece ser el fin de un camino es solo el comienzo de uno nuevo. Canelo, su fiel compañero, había sido su salvación y su testigo, y juntos habían creado un legado que perduraría para siempre. La historia de María Elena y Canelo se convirtió en leyenda. Una leyenda que no solo inspiró reformas judiciales en México, sino que también tocó el corazón de muchas personas alrededor del mundo, demostrando que, a veces, los actos más pequeños de amor y lealtad tienen el poder de destruir una red de corrupción y cambiar el destino de muchas vidas.